En Estados Unidos no baja la presión para el presidente Joe Biden y su apuesta por la reelección. Es una semana crítica esta. Biden es anfitrión, como decía José Levy, de la cumbre de países de la OTAN, y Biden además requiere recuperar a miembros de su propio partido que ya tienen fuertes dudas sobre su aptitud para mantenerse en la carrera. El presidente Biden escribió ya una carta a los congresistas de su partido insistiendo que él se mantendrá en la contienda, mientras un creciente número de colegas demócratas le piden hacerse a un lado. También llegó el mensaje a los donantes del equipo de campaña Biden-Harris, insistiendo que el presidente se queda. Este lunes el presidente Biden no tuvo programados eventos de campaña, pero sí los tuvo su esposa Jill Biden. De hecho, tuvo 3. A 42 días de la convención demócrata tenemos esta crisis y a 119 días de la elección general. En la Casa Blanca, mientras tanto, este lunes fue otra larga sesión de prensa. El vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, defendió la aptitud de Biden y posteriormente en la misma sesión la propia secretaria de prensa Karine Jean-Pierre insistió en más de una ocasión que el presidente Biden no está siendo tratado por Parkinson, que tampoco toma medicamentos para Parkinson, luego de conocerse que un especialista en esta enfermedad visitó la Casa Blanca en el último año varias veces, pero las circunstancias de estas visitas no son claras, no han sido aclaradas. Dijo además que cada año Biden acude a un neurólogo como parte de su examen físico y que no ha visto a uno fuera del contexto de ese examen físico anual. ¿Cuál es la situación con un hombre que es el presidente de los Estados Unidos, que tiene 81 años, en términos de la progresión de su envejecimiento? Me acompaña esta noche un destacado experto especializado en ese proceso. Es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director, fundador del Instituto Nacional de Geriatría de México. Es también miembro del Comité Asesor de Medicina del Envejecimiento en varias universidades, en Canadá, en Texas, California, y miembro del Comité Directivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema y leo y describo sus credenciales por la seriedad de este asunto. Vio, doctor, lo que hemos visto todos desde el debate y cuál ha sido el desempeño del presidente frente a cámaras, en público, cuando no tiene un teleprompter. ¿Cuáles son, digamos, sus primeras impresiones? Gracias, Gabriela, por la oportunidad de compartir estos puntos de vista. Pues mis primeras impresiones son de un hombre disminuido por la enfermedad, independientemente de la edad que pueda tener. Y creo que esto es algo que es muy importante subrayar. El tema no es tanto la edad cronológica como la capacidad intrínseca lo que debe preocuparnos. Cuando dice la capacidad intrínseca para un hombre de esa edad, ¿cuál es la expectativa y cuál es la realidad? Pues la expectativa es muy variada porque el envejecimiento es extraordinariamente heterogéneo. Podemos citar, por ejemplo, a Shimon Peres, que a los 90 años estaba en plenitud de facultades y condujo al Estado de Israel. O a otros ejemplos en Latinoamérica de presidentes de edad muy avanzada que también han sido capaces de mantenerse al frente independientemente de la edad como un número. El tema es en qué condiciones se encuentra una persona de tal o cual edad. Y esto no es nuevo. A un hombre más joven, hace 40 años, le pasó exactamente lo mismo. No todos los norteamericanos lo recuerdan, pero Ronald Reagan en un debate presidencial se vio exactamente en la misma situación. El debate aquí es cuánto se trató de un episodio de un presidente que dice que estaba cansado, que tenía un resfriado, y cuánto esto es ya una condición. Y por eso le preguntaba lo que ya usted podía percibir. Pero se ha insistido mucho de que se haga una prueba cognitiva, entre otras pruebas. ¿Coincide usted en la necesidad de ello? Pues sí, y sobre todo al recordar el ejemplo de la persona que acabo de citar. A Ronald Reagan se le estableció el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 10 años después de dejar el poder, pero sabemos bien hoy día que esta enfermedad comienza a manifestarse desde mucho tiempo antes de que seamos capaces de establecer el diagnóstico. Y a mi parecer, si yo tuviera que evaluar a una persona como él, para establecer su competencia, pues sí, tendría que recurrir a una prueba cognitiva. ¿En qué consiste, doctor? Y también se habla de una prueba de movimiento.
Sí, porque se ha relacionado mucho la capacidad motriz con la cognición, es lo que se ha dado en llamar últimamente el síndrome cognitivo-motor. Hay una estrecha relación entre el deterioro de la movilidad y el deterioro de la cognición. La evaluación de la cognición se hace a través de una serie de pruebas que llamamos neuropsicológicas que exploran no solo la memoria, sino también otros ámbitos del funcionamiento cerebral. Y esto es muy importante en alguien como él, puesto que este síndrome cognitivo-motor se presenta sobre todo cuando hay daño vascular subyacente que puede remedar a la enfermedad de Parkinson. De hecho, él tiene una lentitud psicomotriz que hace pensar en parkinsonismo. Mucho se ha hablado de eso. Efectivamente. Ahora, la insistencia a mantenerse en su apuesta por la reelección, para muchos raya también en una, digamos, en un índice o en un reflejo de esto mismo, de un hombre senil que no quiere renunciar a esto que es, que no quiere dejar de ser, digamos, en este cargo, en este puesto hacia futuro. ¿Cómo lo lee usted? Edad avanzada. Bueno, me parece que se nos cayó la... Ahí lo tiene, ahí lo tenemos, ya lo estoy escuchando, doctor. Mire, le estaba yo preguntando, hay a veces dentro de la edad del envejecimiento personas que se resisten a dejar su trabajo, sus actividades, dejar de manejar, aun cuando esto ya representa un riesgo para ellos y para quienes le rodean. El hecho de que quiera mantenerse en esta apuesta a la reelección, ¿cómo lo lee de un hombre de 81 años que terminaría, bueno, la presidencia, agréguele otros 4? Yo lo leo como una tosudez individual más que como una característica de su edad. Esto en realidad no es generalizable para todas las personas conforme envejecemos, sino que son rasgos de personalidad inherentes a un individuo en particular. Como doctor especialista en geriatría, ¿qué deberíamos estar hablando de un hombre de esta edad? Y sobre todo cuando los medios han sido particularmente crueles, diría yo, en algunos casos, en cómo han hablado del tema. Sí, yo creo que el señor Biden haría muy bien en conducirse como en su momento lo hizo Ronald Reagan, diciendo yo estoy abierto a que me evalúen y en el momento en que demuestren que se demuestre que tengo un deterioro cognitivo, a dejar el cargo. Y yo no veo esa apertura en el señor Biden en la actualidad y creo que en el punto al que ha llegado, pues difícilmente podrá salir del impasse si no nos demuestra con hechos cuál es su verdadera situación. Pero insisto, esto no es un tema de edad cronológica, sino un tema de su capacidad y de su condición de salud y de la naturaleza de su propia personalidad. Pues le agradezco este diagnóstico así para mantenernos un poco nosotros también con un experto analizando los momentos que se están viviendo con el presidente Joe Biden en esta crisis. Gracias, doctor. Él es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, fundador del Instituto Nacional de Geriatría de México.